25, capítulo 25, versículo 13 al 22 vamos a dar lectura. Bien, dice así la palabra del Señor. Pasados algunos días, el rey Agripa y Berenice vinieron a Cesarea para salvar a Festo. Y como estuvieron allí muchos días, Festo expuso al rey la causa de Pablo, diciendo: un hombre ha sido dejado preso por Félix, respecto el cual, cuando fui a Jerusalén, se me presentaron los principales sacerdotes y los ancianos de los judíos, pidiendo condenación contra él. A esto respondí que no es costumbre de los romanos entregar a alguno a la muerte antes que el acusado tenga delante a sus acusadores y pueda defenderse de la acusación. Así que, habiendo venido ellos juntos acá, sin ninguna dilación, al día siguiente, sentado en el tribunal, mandé traer al hombre. Y estando presentes los acusadores, y ningún cargo presentaron de los que yo sospechaba, sino que tenían contra él ciertas cuestiones acerca de su religión y de un cierto Jesús, ya muerto, el cual Pablo afirmaba estar vivo. Yo, dudando en cuestión semejante, le pregunté si quería ir a Jerusalén y allá ser juzgado de estas cosas. Mas como Pablo apeló para que se le reservase para el conocimiento de Augusto, mandé que lo custodiasen hasta que le enviara yo a César. Entonces Agripa dijo a Festo: yo también quisiera oír a este hombre. Y él dijo: mañana le oirás. Oramos. Padre, nos encontramos, Señor, frente a tu palabra, entendiendo, Señor, que ella tiene la autoridad sobre nuestras vidas. Te pedimos, Señor, que sea tu voz, Señor, que podamos escuchar, que podamos estar atentos, Señor, a tu palabra, no solamente para ser confrontados, corregidos, sino también que podamos ser enseñados, Señor, instruidos, Señor, mediante ella. Te pedimos, Señor, humildemente, Señor, que puedas abrir, Señor, nuestros corazones para escuchar, Señor, con claridad tu voz. En el nombre de Jesús, tu Hijo, oramos. Amén. Muy bien, tomamos asiento. Ahora pensaba un poco en el pasaje que nos tocaba en esta sección, en esta última fase, podríamos decirlo, del libro de los Hechos, y me ha llamado la atención que en toda esta última parte del libro de los Hechos el apóstol Pablo ha estado juicio tras juicio, ¿verdad? Constantemente colocado en la cárcel injustamente, acusado, bien, salía constantemente para defenderse, volvía a estar preso nuevamente. Pero lo que me llamaba la atención era la actitud principal del apóstol Pablo. Cuando nos encontramos frente al capítulo 25, y conforme avancemos un poco en nuestro pasaje, nos vamos a dar cuenta de que la actitud que toma el apóstol Pablo no solamente a lo largo del capítulo 25, sino a lo largo de todas las fases que ha pasado en este juicio tan largo que tuvo el apóstol Pablo, nos ha enseñado cómo actuar bajo la espera, ¿no? Cómo actuar en la sala de espera en la cual el Señor nos coloca. Ahora, ¿por qué digo esto? Porque cuando leemos el pasaje nos vamos a dar cuenta de que el apóstol Pablo, entre el capítulo 24 hasta el capítulo 25, él estuvo aproximadamente 2 años en prisión, pausado porque Félix, ¿sí?, lo había dejado en prisión. Y una vez que hay un cambio de gobierno, ahí es donde el apóstol Pablo tiene la oportunidad nuevamente de defenderse de las acusaciones. Ahora, me imagino la mentalidad del apóstol Pablo, y la actitud que el apóstol Pablo toma nos enseña a nosotros como iglesia cómo actuar cuando Dios nos coloca en una sala donde tenemos que esperar. Y seguramente cada uno de nosotros estamos colocados en una sala de espera, ¿verdad? Cada cual tiene una sala de espera particular en donde el Señor lo coloca. Cada uno de nosotros está viviendo y esperando algo de parte del Señor, lo que sea. Una enfermedad, una situación, alguna situación particular con una familia, con personas cercanas, cualquier cosa. Ahora, lo que nos enseña esta escritura es cómo actuar nosotros, ¿no? Bajo la espera, esperando la promesa del Señor. Ahora, no solamente eso nos va a enseñar, sino que también nos enseña cómo actuar correctamente, ¿no? Cómo vivir correctamente en esta sala de espera. El capítulo 25, no sé si habrán notado que entre el capítulo 24 hasta el capítulo 25 hay un cambio de gobierno,
entre el versículo 27, fíjense, dice, pero al cabo de 2 años, capítulo 24, recibió Félix por sucesor a Porcio Festo, y queriendo Félix congraciarse con los judíos, dejó preso al apóstol Pablo. Es decir, que el apóstol Pablo no solamente estuvo de un lado para el otro defendiéndose, puesto en prisión, sino que el apóstol Pablo en esta última sección, en esta última fase de su juicio, ¿sí? Él estuvo aproximadamente 2 años preso. Ahora, como habremos recordado un poco, él estuvo preso debido a su fidelidad por causa del Evangelio, porque él no solamente fue fiel influenciando a los gentiles acerca del Evangelio de Jesucristo, sino que él también hizo discípulos, él fundó iglesias, él estuvo confrontando constantemente la falsa religión, predicando el Evangelio, y por causa de esto se levantaron muchas personas que estuvieron en contra, judíos principalmente, y comenzaron a cuestionar al apóstol Pablo, acusándolo falsamente, teniendo odio y oposición por parte de ellos hacia el apóstol Pablo. Y mediante esas falsas acusaciones, el apóstol Pablo termina, ¿sí?, de manera injusta, lograron que los romanos lo coloquen en prisión. Ahora, en los años siguientes, el apóstol Pablo permaneció como un prisionero en 3 lugares diferentes. Primero en Cesarea, en Jerusalén, luego en Cesarea y por último en Roma. Pero lo interesante de nuestro pasaje es que el apóstol Pablo, a medida que fue trasladado de prisión en prisión, el apóstol Pablo constantemente lo que hizo fue defenderse, pero a la vez predicar. Y cada vez que él tuvo la posibilidad de predicar acerca de su fe, él constantemente lo hizo. Pero lo llamativo de nuestro capítulo 25, antes de entrar en el versículo 13, es que el apóstol Pablo, teniendo la posibilidad de salir de la prisión, cuando se encuentra con Festo, el pasaje de la semana pasada, él le dice, bueno, para llevarlo a Jerusalén y que lo puedan juzgar allá, y seguramente el apóstol Pablo sabría que iba a quedar libre, el apóstol Pablo dice que no, que él quería presentarse delante del César y dice que él apelaba al César. Ahora mi pregunta era, ¿quién en su sano juicio, teniendo la posibilidad de quedar libre, de poder defenderse nuevamente en Jerusalén y quedar libre en Jerusalén, dice no, prefiero quedarme un tiempo más preso y que me lleven a Roma y yo defenderme en Roma? Solamente el apóstol Pablo, porque claro, cuando observamos esta decisión que para nosotros parece inentendible e incluso una decisión que parece absurda, nos va a mostrar cómo esa decisión que tomó el apóstol Pablo, ¿verdad?, abrió camino para que él no solamente predique el Evangelio nuevamente frente al rey Agripa, que nos encontramos en el versículo 13, sino que más adelante presentarse en Roma delante del César. Ahora, este Festo, ¿sí?, seguramente lo habrán mencionado la semana pasada, era aquel que tuvo la posibilidad de, por medio de Nerón, hacer el cambio de gobierno, ¿verdad? Entre Félix, ¿sí?, y Festo hubo un cambio de gobierno, y esto también llevó la posibilidad de que el apóstol Pablo nuevamente se defienda. Ahora, pensaba un poco en esto, ¿sí?, y pensaba en que si el apóstol Pablo tuvo la posibilidad de defenderse nuevamente, ¿sí?, y él apela al César para poder defenderse, el haber apelado al César implicaba con claridad de que César tenía que escuchar la defensa del apóstol Pablo, y a la vez el apóstol Pablo iba a tener la posibilidad de proclamar su fe. Porque si recuerdan, en los primeros versículos del capítulo 25, él menciona la causa, bien, y él también habla acerca de su fe. Todas las oportunidades que tomó el apóstol Pablo fueron con el propósito de hablar acerca de su fe. A él no le importaba haber estado años preso, a él no le importaba si tenía que defenderse nuevamente, pero todo lo que fue sucediendo fue colocado por el Señor con el propósito de allanar el camino para que él pueda llegar hasta Roma. Ahora, el versículo 13, bien hasta el versículo 15, nos vamos a dar cuenta de que primeramente nuestro pasaje va a plantear 3 eventos interesantes acá, y primero en el versículo 13 al 15 vamos a ver la visita del rey Agripa, luego vamos a ver también el problema que expresa Festo al rey Agripa, y para lo último vamos a mencionar las oportunidades que tuvo el apóstol Pablo, y que todo esto que venía sucediendo se presentó como una oportunidad no para que él defienda su causa para salir libre, sino con el propósito de que él pueda defenderse y pueda predicar el Evangelio al mismo tiempo. Fíjense el versículo 13 que dice, pasados algunos días, el rey Agripa y Berenice
Vinieron a Cesarea para saludar a Festo, y como estuvieron allí muchos días, Festo expuso al rey la causa de Pablo, diciendo: un hombre ha sido dejado preso por Félix, respecto al cual cuando fui a Jerusalén se me presentaron los principales sacerdotes y los ancianos de los judíos, pidiendo condenación contra él. Primer aspecto, la visita del rey Agripa. Ahora, yo no sé ustedes, pero muchas personas seguramente dicen: qué casualidad, ¿no?, que viene el rey Agripa, justo, ¿no? Dio la casualidad que viene el rey Agripa a saludar a Festo, y justo dio la casualidad de que se quedan varios días, y justo dio la casualidad de que les cuenta Festo el problema con el apóstol Pablo, para que el apóstol Pablo se presente delante de este rey Agripa y pueda predicar el evangelio. E incluso la visita del rey Agripa había sido muy beneficiosa, porque el nuevo gobernador recién llegado no tenía absolutamente ni idea qué hacer con el apóstol Pablo. Ahora, todo lo que estaba sucediendo, ¿sí?, era como un rompecabezas que se iba armando con el propósito de que el apóstol Pablo pueda tener el camino allanado para poder llegar a Roma. Y si recuerdan capítulos anteriores, fue la palabra de Dios la que le dijo: sé valiente, le dijo el Señor al apóstol Pablo, porque es necesario que vayas a Roma y que testifiques acerca de Cristo allá. Es decir, que todo lo que estaba sucediendo en esta sala de espera donde el apóstol Pablo se encontraba era con el propósito de que el Señor pueda cumplir su palabra al apóstol Pablo. Ahora, esta visita del rey Agripa, ¿sí?, introdujo también un cambio de gobierno. Porque si notamos, ¿sí?, y nos retomamos unos versículos anteriores, hubo un cambio de gobierno. Este cambio de gobierno entre Félix a Festo también fue beneficioso para el apóstol Pablo. Porque el apóstol Pablo no solamente tuvo la posibilidad de defenderse nuevamente, sino que gracias a Dios por esto, él tuvo la posibilidad también de predicarle a Festo y decir: yo apelo al César. Y él obviamente, al ser un ciudadano romano y tener que expresar y también descargarse acerca de su defensa, lo que hizo necesariamente, ¿no?, es apelar al César con el propósito de presentarse en Roma para evangelizar, para predicar el evangelio y continuar con esto. Ahora, este cambio de gobierno, ¿sí?, también le dio al apóstol Pablo esta posibilidad de actuar como corresponde, ¿sí?, según la voluntad de Dios. Ahora, también pensaba en cuanto a este cambio de gobierno, y que este cambio de gobierno no solamente le dio la posibilidad al apóstol Pablo de defenderse y de predicar el evangelio, sino también este cambio de gobierno abrió las puertas, después de 2 años, para que el apóstol Pablo, en esa sala de espera donde se encontraba, ¿sí?, pueda defenderse, proclamar el evangelio, pero también Dios cumplir su promesa de enviarlo a Roma. Porque ¿qué hubiera pasado si Nerón no hacía el cambio de gobierno? Félix lo hubiese tenido al apóstol Pablo ahí nuevamente, no hubiese salido. Y ese cambio de gobierno, ¿sí?, obviamente partiendo de la soberanía de Dios, fue con el propósito de comenzar a armar el rompecabezas para que el apóstol Pablo pueda salir de prisión y encontrarse delante del César para defenderse y predicar el evangelio. Ahora, esta apelación que había hecho el apóstol Pablo, esta decisión quizás un poco inentendible, de que él apelaba al César, le presentaba un problema gigantesco a Festo. ¿Por qué razón? Porque él, al haber apelado al César, tenía que enviarlo al apóstol Pablo a Roma, pero también con una carta, con un informe acerca de las acusaciones que presentaban todos los judíos para contra el apóstol Pablo. Imagínense la situación en la que se encontraba Festo. No tener absolutamente ni idea de las cuestiones religiosas de las cuales se los acusaba, ¿no?, al apóstol Pablo. Y aún así, es por eso que él lo deja preso, y oh casualidad, que quien aparece el rey Agripa. Ahora, como estas acusaciones eran acusaciones teológicas y él no tenía mucha noción ni mucho conocimiento acerca de cómo redactar este informe y cómo expresar este informe para enviarlo junto con el apóstol Pablo, no tenía ninguna familiarización con las matices de la teología judía ni tampoco con la teología cristiana. El rey Agripa, cuando llega, obviamente
abrió la puerta para que el apóstol Pablo pueda no solamente defenderse, sino también para que el nuevo gobernador Festo pueda tener un poco más de noción. ¿Por qué razón decimos esto? Porque la importancia del rey Agripa radica en que él no solamente era descendiente de judío, había sido educado en Roma, había estado preparado en la corte de Roma, en la corte de Claudio, tenía una comprensión de la religión judía, incluso fue conocido como un experto en costumbres y conflictos judíos, y a la vez también había sido enseñado en la escritura hebrea. Por lo tanto, la casualidad de todo esto era que justo el rey Agripa tenía conocimiento para ayudar a Festo con el propósito de que el apóstol Pablo no solamente pueda ser enviado a Roma con el informe, sino que también el apóstol Pablo pueda llegar hasta allá a continuar predicando el evangelio. Ahora, no sé ustedes, pero yo no creo en las casualidades. Yo no creo en un Dios que hace las cosas al azar, sino creo en un Dios soberano, y creemos en un Dios soberano que Él mismo fue armando el rompecabezas para que el apóstol Pablo, que estaba en esa sala de espera, esperando la promesa que se cumpla, pueda salir de prisión y pueda ser enviado a Roma. Es decir, que el cambio de gobierno e incluso la visita del rey Agripa también eran como el plan, eran parte fundamental en este plan soberano del Señor para que el apóstol Pablo continúe defendiéndose, pero también continúe predicando el evangelio. Ahora pensamos en esta importancia, ¿no?, de la visita del rey Agripa y del cambio de gobierno. Porque claro, si él no hubiera venido a darle la bienvenida a Festo, tampoco Festo hubiera podido enviarlo a Roma, ya que no sabría cómo redactar el informe al César. Esto, con claridad, queridos hermanos, no fue casualidad, ¿verdad? No creemos en las casualidades, sino que creemos en un Dios que controla absolutamente todas las cosas para nuestro bien. Y el apóstol Pablo ahí en esa sala de espera, en tantos años esperando ser enviado a Roma, ¿sí?, basado en la promesa del Señor que le había hecho, él sabía con claridad que tenía que ser paciente en esa espera. Ahora, no sé en la sala de espera en la cual vos te encontrás. No sé cuál es la situación en la que te encontrás, pero con claridad el Señor te ha colocado en esa sala de espera para que vos tengas paciencia, para que vos esperes. Ahora, ¿cómo continuar confiando, ¿no?, en un Dios que nos coloca en una sala de espera y no tenemos ni idea cuándo vamos a salir? ¿Cómo continuar confiando en un Dios que para nosotros, humanamente hablando, retarda su promesa y nos mantiene ahí esperando en esa sala? Ahora, quisiera recordar que Él no retarda ninguna de sus promesas. Él no retarda ninguna de las situaciones en las que nos encontramos. Él decide el momento cuándo y también Él decide el cómo. Él decide la manera, Él decide las formas. A nosotros nos toca tener paciencia. A nosotros nos toca poder confiar en que los tiempos son correctos porque vienen de Él. Ahora, le preguntaba frente a esto, ¿no?, y meditaba, ¿cuántas veces hemos perdido la fe, ¿no?, en esa sala de espera? ¿Cuántas veces hemos perdido la confianza en Dios en medio de la espera en la que estamos esperando algo de parte de Él? Y yo me preguntaba, ¿cuántas veces sentimos que Dios nos va a terminar cumpliendo lo que Él promete? ¿Cuántas veces sentimos que el Señor se olvidó de nosotros en algún momento, ¿no? Ahora, ¿cómo es nuestra actitud en esta sala de espera? ¿Cómo estamos actuando en la sala de espera en donde el Señor nos ha colocado? El apóstol Pablo, constantemente en esa sala de espera, cada vez que tuvo la oportunidad de hacer algo, era con el propósito de predicar el Evangelio, expandir el Evangelio de Cristo. Cada vez que el apóstol Pablo tuvo la oportunidad de salir y defenderse, él no gritaba, soy inocente, quiero salir. Él lo que decía era, soy inocente, y predicaba el Evangelio. El apóstol Pablo, cada oportunidad que tenía constantemente, era con el propósito de hablar acerca de Cristo, porque él estaba arraigado, firmemente aferrado a Cristo en medio de esa sala de espera. Ahora me preguntaba, ¿estamos procurando, no cada uno en el lugar donde el Señor nos colocó, en esa sala de espera, a tener paciencia, e incluso con nuestras actitudes y decisiones poder glorificarle? Ahora, no solamente observamos esta visita
del rey Agripa, sino que también encontramos con que se habían quedado tantos días con Festo que el gobernador Festo lo que hizo fue presentarle al rey Agripa la situación, el problema. Vamos a leer el versículo 16. Versículo 15 dice: respecto al cual, cuando fui a Jerusalén, se me presentaron los principales sacerdotes y los ancianos de los judíos pidiendo condenación contra él. Número 1 para marcar acá en este problema que se presenta. Lo que notamos es que todos los líderes judíos no querían un juicio justo. Estas personas lo que buscaban era condenación. Imagínense que hay un cambio de gobierno y en el pleno instante en donde Festo pisa la tierra, lo que hacen los líderes judíos es acercarse con el propósito de que tenés que acusar al apóstol Pablo y declararlo culpable. No piden un juicio justo, sino piden que se lo declare culpable. Ahora Festo, con claridad, nos muestra: a esto respondí que no es costumbre de los romanos, según la ley de los romanos, no era posible hacer esto porque primero es necesario que la persona, incluso el apóstol Pablo, que era ciudadano romano, pueda defenderse. Ahora iba en contra de la ley. Entonces, lo que hace Festo es poder expresar esto y él se niega ante esta situación. Versículo 18 dice: y estando presentes los acusadores, ningún cargo presentaron de los que yo sospechaba, sino que tenían contra él ciertas cuestiones acerca de su religión y de un cierto Jesús, ya muerto, el cual Pablo afirmaba estar vivo. ¿Notaron? El apóstol Pablo, cada vez que tuvo la posibilidad de hablar acerca de Cristo, hablaba de Cristo. Cada vez que veía una puerta abierta para predicar acerca de su fe, el apóstol Pablo lo hacía. No importaba el lugar donde se encontrase, no importaba la situación, ya sea en la cárcel, ya sea en una celda oscura y fría, ya sea en una casa alquilada, ya sea en cualquier momento de su circunstancia en la que él se encontró. El apóstol Pablo lo que hacía era constantemente pensar acerca de Cristo y predicar acerca de Cristo. Ahora, no solamente encontramos acá que habla y Festo lo que hace es presentarle el problema a Agripa, sino que también menciona un poco acerca de, con esa frase que era el punto central, el núcleo central del problema. Claro, hablaba acerca de la resurrección de Jesucristo de los muertos. Claro, los demás hablaban, los judíos, que estaban en contra de lo que Pablo estaba predicando, estaban en contra acerca de estas cuestiones doctrinales. Y para Festo era algo llamativo. Imagínense, él aclara cuando le expresa el cuestionamiento y el problema al rey Agripa, le dice de un Jesús que estaba muerto, que ya murió, pero que el apóstol Pablo afirma que él resucitó entre los muertos. Es decir, que el punto clave del problema entre el apóstol Pablo y de los líderes judíos es acerca de la resurrección de Jesucristo de los muertos. Ahora, esta es la razón por la cual se lo condenaba al apóstol Pablo. Esta es la razón por la cual incluso el rey Agripa escucha, ¿sí?, estas palabras y se interesa en querer conocer al apóstol Pablo. Por eso él finaliza en el versículo 22 diciendo: bueno, quiero conocerlo, quiero escucharlo. Y le dice Festo: mañana le vas a ir, le vas a oír. Imagínense la situación. Imagínense el apóstol Pablo constantemente llevado a la cárcel injustamente y constantemente salí, ¿no?, de la cárcel varias veces con el propósito de decir constantemente lo mismo. Decir que es inocente, decir el por qué es inocente e incluso tener la posibilidad de predicar el evangelio. Ahora me imagino la mentalidad del apóstol Pablo en esa cárcel. Me imagino la mentalidad del apóstol Pablo en esos años de prisión, ¿no? Y el apóstol Pablo en ese tiempo de prisión, seguramente sin tener la posibilidad de defenderse, él habría estado con ansiedad, esperando quizás la promesa del Señor, con estrés, ¿no? Con algunos problemas emocionales, como diciendo: ¿cuándo voy a salir de acá? En cambio, cada vez que lo escuchamos al apóstol y leemos acerca del apóstol Pablo, que él sale de prisión, él en ningún momento manifiesta que estaba emocionalmente inestable.
Él en esa sala de espera en ningún momento mostró inestabilidad emocional, sino que mostró firmeza en sus convicciones, en su fe, basado en la palabra de Dios. Ahora, no solamente encontramos que la visita del rey Agripa y el cambio de gobierno e incluso esta presentación del problema al rey Agripa de parte de Festo mostraron cómo el Señor fue armando el rompecabezas con el propósito de que el apóstol Pablo pueda salir de prisión, ¿sí?, de Cesarea y presentarse en Roma junto con toda la carta, ¿no? Todas ahí las acusaciones de las cuales se le presentaba, cargos contra él, sino que también todo esto que observamos nos va a mostrar algo, que el apóstol Pablo, finalizando nuestro estudio, el apóstol Pablo siempre que tuvo la posibilidad de hablar acerca de Cristo, lo hizo. Y siempre que se encontró delante de esta situación, él lo tomó como una oportunidad de parte de Dios para perseverar en la predicación del Evangelio. Ahora, retomando la idea y la pregunta del comienzo, nos habíamos preguntado, ¿por qué el apóstol Pablo apeló al César? ¿Por qué el apóstol Pablo, quién en su sano juicio va a apelar al César sabiendo que tenía la posibilidad mínima de salir de prisión? ¿Quién en su sano juicio o quién teniendo quizás ahí la mentalidad puesta en querer salir libre de prisión sabiendo que es inocente, va a decidir quedarse en prisión todavía? Nadie, solamente el apóstol Pablo. El apóstol Pablo no vio la posibilidad de presentarse nuevamente delante de Festo y el rey Agripa, de salir libre. El apóstol Pablo en ningún momento quiso libertad. Si notamos cada vez que observamos, desde Hechos capítulo 21, que fue puesto en prisión, hasta el capítulo 25, el apóstol Pablo no quería salir de prisión. ¿Él a dónde quería ir? Él quería ir a Roma. El apóstol Pablo se mantuvo en prisión constantemente y cada vez que tuvo la posibilidad de, yo soy inocente, puedo salir, me defiendo, puedo salir en libertad. Y cada vez que él tuvo la posibilidad de defenderse, el apóstol Pablo se quedó en prisión. Quizás en prisión daban buena comida, quizás en prisión había buen internet, quizás en prisión para el apóstol Pablo tenía un sillón cómodo, ¿no? Tenía ahí una PlayStation 5 y jugaba a los juegos constantemente. Quizás ahí en la prisión el apóstol Pablo era más feliz que estando afuera, y no. El apóstol Pablo, cuando tuvo que decidir en esa sala de espera, él dijo, ¿qué es más importante? ¿La comodidad de salir libre, mi libertad, o seguir predicando el Evangelio? Para el apóstol Pablo, cuando tenía que decidir en la sala de espera donde el Señor lo colocaba, pesaba mucho más el llamado a predicar el Evangelio que salir en libertad. Al apóstol Pablo, cuando se le ofreció dar su veredicto y poder salir en libertad, él se aferró a sus convicciones. Yo me quedo, porque estoy convencido de que el Señor me quiere acá y que si el Señor quiere, me va a enviar a Roma. Y este es el camino correcto. Y muchas veces nosotros, cuando nos encontramos en la sala de espera, nos preguntamos, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué decisión es la correcta? ¿Cómo tengo que decidir? ¿Cómo tengo que vivir yo en la sala de espera donde el Señor me coloca? Queridos hermanos, cuando nosotros decidimos por emociones, cuando nosotros decidimos bajo la situación en la que nos encontramos, bajo nuestro corazón que nos dice, guíate por tu corazón, por tus emociones, por lo que sentís, nos vamos a equivocar. En cambio, cuando nosotros decidimos, como el apóstol Pablo, basados en la palabra de Dios, en la promesa que Dios nos da, en su palabra, vamos a decidir correctamente. ¿Por qué digo esto? Porque el apóstol Pablo, sí, él tuvo fe para quedarse ahí, él tuvo convicción para quedarse y apelar al César, pero también recuerda en el capítulo 23 que se le presentó a la noche siguiente el Señor y le dijo, sé valiente, Pablo, pues así como has testificado de mí en Jerusalén, es necesario que testifiques también en Roma. Esa palabra de Dios fue la base para la cual el apóstol Pablo se mantuvo firme en medio de la sala de espera. Ahora mi pregunta es, en donde Dios te ha colocado, y vaya a saber uno, ¿no?, lo que estés esperando de parte de Dios, lo que sea.
¿cómo vas a actuar? ¿Cómo vamos a actuar y qué vas a decidir hacer en ese tiempo en donde Dios te ha colocado? ¿Vas a decidir por tu comodidad? ¿Vas a decidir por tu libertad? ¿Vas a decidir por tu felicidad? ¿O vas a decidir quedarte en la sala de espera donde el Señor te colocó? Perseverar ahí para seguir predicando acerca de Cristo. Ahora, lo que lo mantuvo el apóstol Pablo firme en ese lugar fue la promesa de Dios, fue la palabra de Dios. Él no decidió correctamente porque decidió bajo sus emociones. El apóstol Pablo decidió correctamente porque decidió basado en lo que Dios le había dicho. Queridos hermanos, cuando tengamos que enfrentarnos ante una decisión importante en nuestra vida, ¿qué decidir? ¿Cómo hacer? ¿Qué hacer? No decidamos por emociones. No decidamos por el sentir del momento. No decidamos tampoco por lo que siente nuestro corazón. El apóstol Pablo prefirió quedarse en la cárcel porque estuvo aferrado fuertemente a la palabra que el Señor le había dado. Por lo tanto, lo que encontramos acá no es solamente un Pablo con convicciones, no es solamente un Pablo con principios, no es solamente un Pablo con fe, sino también un Pablo que se aferraba fuertemente a la palabra que el Señor le había dado. Ahora, finalizando esto, yo meditaba, ¿no?, acerca de esta sala de espera. El capítulo 25 lo que hace es dar cuentas del apóstol Pablo, de la fe del apóstol Pablo, de su perseverancia en su llamado, de su intencionalidad fuerte hacia el evangelismo, pero también de cómo él respondió en su carácter en medio de la sala de espera donde se encontraba. Ahora, muchas veces nosotros, cuando tenemos que esperar, somos impacientes. Muchas veces cuando nosotros nos toca esperar, en cualquier ámbito de nuestra vida, tendemos a estar emocionalmente inestables. Respondemos mal, actuamos mal, vivimos y decidimos erróneamente, porque decidimos emocionalmente. En cambio, acá el apóstol Pablo nos muestra que a pesar de haber estado tanto tiempo en prisión, y de un lado, de un juicio para un lado, juicio para el otro, defendiéndose constantemente, él no lo vio como un obstáculo, él lo vio como la oportunidad que Dios le daba para seguir predicando acerca de Cristo, a pesar de la situación en la cual se encontraba. Ahora, esta fase, ¿no?, del juicio del apóstol Pablo también nos enseña cómo tomar decisiones correctas en nuestra vida. Ahora, mi pregunta es, en la sala de espera donde vos te encontrás, ¿cómo estás decidiendo? ¿Cómo estás? ¿Qué decisiones también estás tomando? Cuando uno toma decisiones, establece prioridades y manifiesta las prioridades que tiene en su corazón. Cuando nosotros tenemos la posibilidad de decidir, en nuestras decisiones se manifiestan a quien amamos más, a quien amamos menos. El apóstol Pablo, cuando tuvo la posibilidad de salir en libertad o acudir quizás a la mínima posibilidad de salir libre, nos muestra con claridad que el apóstol Pablo amaba más a su Señor y respondía al llamado que Dios le había hecho de predicar el evangelio a los gentiles que su propia vida. A él no le importaba su propia vida, a él le importaba obedecer el llamado que Dios le había hecho. Por lo tanto, lo que observamos acá no es solamente cómo decidir, cómo vivir en esa sala de espera, sino también cómo estar fuertemente arraigados, ¿sí?, en la palabra de Dios, en la promesa de Dios, en Cristo, sabiendo que el llamado que cada uno tiene de seguir predicando acerca de Cristo es mucho más importante que la comodidad, que la libertad, o que salir huyendo rápidamente del lugar en donde Dios nos ha colocado. Bien, terminamos orando, ¿sí? Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque en ella no solamente encontramos